¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a The Warning en esta época del año en donde están subiendo contenido o donde están haciendo muchísimo ruido con la actividad que están teniendo, con sus conciertos, con su participación en festivales en Sudamérica. Ahora con esta participación en este show que ya las ha tenido previamente de Tecate Pal Norte, en donde nuevamente estrenan canción. En este caso la canción se llama Ego, y por lo que entendí traté de mantenerme al margen de los clips cortitos de la canción que me han aparecido evidentemente en mi camino, en mis redes sociales habituales, pero he tratado de pasarlo rápido, no spoilearme nada. Entonces no tengo mucho contexto, entiendo que es una canción súper corta y creo que es una canción en español. Quise esperar unos días desde que empezaron a aparecer estos videos para ver si aparecía alguna filmación del evento con una calidad digna, pero no. Estamos hoy es jueves, si no me equivoco, jueves 2, y siguen habiendo los videos tomados desde el público, así que vamos a reaccionar a uno que se llama The Warning Ego Live Pal Norte 2026 y tiene, creo que es uno de los que más visitas ha tenido del canal God Shiva, así que vayan a darle cariño a God Shiva. Video by su papá. Bueno, no sé, cosas que estoy leyendo en la pantalla. Así que no vamos a perder mucho más tiempo porque hace rato que tengo ganas de escuchar la canción y vamos a ver cómo suena y nuevamente a ver qué dice la gente que les gusta hacer polémicas con cada cosa que hace The Warning, a ver qué tienen para decir ahora. Ahora sí, vamos a ir con Ego de The Warning. 1, 2 y 3. Todos ustedes. Hola, Pau. Y justo como estamos aquí en casa, les queríamos dar algo especial. Entonces, por primera vez en vivo, esto es Ego. Ego. ¡Vamos! A ver, evidentemente, primero, al fondo, justo abajo de la mano izquierda de Dani, perdón, se ve a Moni, hermosa y bella como siempre. Segundo, no se entiende nada de lo que está cantando Dani por el audio, evidentemente. Ellas tienen una excelente pronunciación tanto en inglés como en español y también en francés. Y no se entiende, pero sí se llega a entender por algunas palabras que he escuchado que está cantando en español. Voy a seguir escuchando un poco más este video y si sigo sin entender mucho voy a buscar otro para que podamos apreciar un poco mejor el sonido de la canción. Evidentemente hay una filmación profesional, porque si no, este señor que está acá adelante de la cámara, que está sosteniendo una cámara súper profesional y con una tecnología increíble, ¿a dónde está esa filmación? Porque yo he visto que atrás de ellas hay como unas pantallas, evidentemente están mostrando las imágenes en vivo del concierto que está sucediendo. Esas imágenes, ¿a dónde fueron? ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? ¿Dónde están? Suelten esas imágenes, por Dios. Voy a buscar otra versión. Gracias a esta persona que subió el video, pero no se puede apreciar mucho la canción. Bueno, vamos a probar con esta versión, este video del canal Jonathan Olvera de hace 4 días. Vamos a ver.
Perdón, pero es súper interesante el sonido de la canción y el espíritu, la intención. Es como muy agresivo, pero de una forma pasiva. Y la armonía que hicieron ahora en el estribillo con Pau con el registro súper alto, es típico esto de las armonías en ella, que Dani Dani es el registro medio, Pau en las armonías es el registro alto y Ale el registro bajo. Esas son las tres notas que hacen el acorde que tocan ellas cuando cantan en armonía las tres, principalmente. Y me gusta ese precoro que hubo, o preestribillo, que fue tomado por Pau como en Disciple, que creo que sí, que Pau también canta un precoro, preestribillo, y me gusta porque es nuevamente lo mismo que digo, ahora lo había dicho cuando escuchamos Ritual, es un registro o un estilo distinto dentro del rock. Esto suena más a tal vez un sonido más new metal también, o un sonido más típico del rock pesado de finales de los 90, principios de los 2000, a donde se impuso con mucha fuerza el estilo de metal alternativo, new metal, y cosas así bien pesadas y con ritmos no tan rápidos como solía hacer el heavy metal tradicional o el thrash metal, por ejemplo, o el power metal. Era una alternativa distinta a un sonido pesado, pero con otra velocidad rítmica. Y me gusta, además, me gusta que enseguida, después de que terminó el estribillo, volvió a la estrofa así sin más y con una tranquilidad muy interesante. Pero sigo sin entender mucho de lo que está pasando, porque evidentemente es un video grabado por el público y no se aprecia del todo. Espero que pronto puedan sacar algún video o algo con un audio oficial. Y además, si no me equivoco, la voz de Pau está acompañada por una armonía súper electrónica, súper robótica. No sé si es un sintetizador o es una voz de apoyo, grabada también por Pau, pero con mucho proceso y con mucho efecto, que queda espectacular. Le da una... Es como muy punzante y mucho más filoso el sonido. ¡El fuego! El espectáculo es todo.
¡Tremendo! Bueno amigos, esto fue The Warning con Ego en vivo en Tecate Pal Norte. Me gustó muchísimo la presentación, me gustó muchísimo. Primero vamos a hablar del show, porque he visto algunos clips del resto de la presentación. No llegué a escuchar todo, ni mucho, ni siquiera llegué a escuchar una canción entera, porque dije que como estaban todos los videos grabados por el público, no quería disfrutarlo de esa forma, porque soy muy nerd con el sonido, por decirlo de alguna forma. Entonces me gusta que todo se escuche bien. Incluso hay muchos festivales de estos que el sonido que tienen es espeluznante, es muy feo, y ya lo hemos visto hace poco en los Lollapalooza. Así que no he visto nada, pero sí he visto el escenario, que es enorme, inmenso, con una pantalla que va detrás de ellas, al borde, al costado de los escenarios, y luego a las paralelas, como una pantalla entera doblada que se perfila y es espectacular. Y el show lumínico, aunque es de día, no se llega a apreciar del todo bien, pero sí se ve que es algo muy súper de ultra generación, tecnología, innovador, es espectacular. Así que desde acá, desde mi humilde posición, no queda más que felicitar a la gente, a la organización y a la producción de este evento, porque se están sacando, se la están sacando y la están poniendo sobre la mesa. Así que, y los fuegos también, ahí que hubo fuego al final del video, todo espectacular. Y ellas, impecable, el sonido, si bien no se entiende del todo, no es muy claro el sonido, pero se puede apreciar que la canción la tocaron impecable. Seguramente había nervios al ser la primera vez, nervios normales, y se las vio muy cómodas tocando la canción y muy bien ejecutada. No veo la hora de que empiecen a publicar los audios oficiales del nuevo álbum, más allá de los videoclips que ya hemos visto de Kerosene, y creo que de este álbum nuevo no, porque Love to Be Loved no forma parte del álbum hasta donde tengo entendido. Pero Ritual sí, y Ego también, así que espero que pronto puedan publicar y compartir con todos nosotros algunos adelantos oficiales del nuevo álbum. Así que si les gustó el video, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer y van a ser más que bienvenidos. Tienen en mi canal, hace unos días subí una entrevista que dieron para una radio en Argentina, luego de dar su show en Lollapalooza Argentina hace unas semanas atrás. Y está la entrevista. La entrevista es en español, están hablando pura y exclusivamente en español, pero me he tomado el trabajo de traducir tanto lo que digo yo, mis comentarios que doy mientras vemos la reacción, mientras vemos la entrevista, y la entrevista total, está toda traducida por mis manitos y mi mente. Así que por favor vayan a ver el video y valoren un poco la sangre que me salió de los ojos al estar tan concentrado en la pantalla traduciendo rápido, porque eso lo grabé en un mismo día y quería publicarlo rápido porque sabía que no me podía atrasar con estas cosas de The Warning. Así que espero que la vayan a ver. No la vio mucha gente, creo que tiene 200 y pico, no llega a 300 reproducciones ese video, y a mí me costó muchísimo hacerlo, así que espero que lo puedan ver y disfrutar conmigo y divertirnos con una entrevista de The Warning, que siempre son muy entretenidas de verdad. Así que me despido, gracias por ver el video y nos vemos pronto. Chau chau.